La amistad en Cristo. Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre bendito, te damos gracias. En esta mañana, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te pedimos, Señor, nos ayudes a meditar en este tema precioso de la amistad en Cristo. Condúcenos, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, hoy es martes 16 de junio del 2020. El tema que nos ocupa, la amistad en Cristo. En la búsqueda del texto, en la búsqueda del devocional, me encontré con esta salutación. Saluda a los hermanos, a los que nos aman en la fe. Es un saludo muy peculiar del apóstol Pablo. Y este saludo, el meditar en este saludo peculiar, tan peculiar, me llevó a pensar en la amistad en Cristo, o me condujo a pensar en la amistad en Cristo. Es un saludo muy peculiar, pareciera que Pablo está diciendo salúdame solamente a mis fans, o salúdame solamente a los que me benefician con su aprecio, o salúdame solamente a los que me procuran un sentimiento bueno. Sabemos que Pablo, incluso en las iglesias, muchas veces era menospreciado. Sabemos que Pablo en algunas iglesias y en algunos sectores dentro de esas iglesias, Pablo no era bien recibido, Pablo incluso fue menospreciado. Pablo fue menoscabado no solamente en su autoridad como apóstol, en su persona, fue señalado con respecto a su, llamémoslo así, a su pobre imagen, ¿verdad? Sin embargo, notamos que Pablo siempre está procurando amistad, siempre está entablando amistad, siempre está privilegiando la amistad, pero la amistad en la fe. Cuando Pablo dice saluda a los que nos aman en la fe, se refiere a una amistad verdadera, a una amistad en Cristo. En este tema de la amistad en Cristo tenemos todo un tema, tenemos todo un gran tema, podríamos hacer varios devocionales de este tema tan hermoso. Jesucristo nos es un modelo de amistad. En Jesucristo nos da un mandato o pone mandatos con respecto a esta amistad. Y Jesucristo nos da motivos para la amistad. Solamente en Juan 15, del 12 al 17, ya aquí tenemos un pequeño bosquejo, un bosquejo para desarrollar este grande tema, o este vasto tema, ¿no?, acerca de la amistad en Cristo. Cristo es un modelo, Cristo nos da mandato y Cristo nos da motivos. Lo podemos ver o verificar ahí en Juan 15, 12 al 17. Nos volvemos al tema. Cuando Pablo habla o dice en esta frase, saluda a los que nos aman en la fe, pone de relevancia la amistad en Cristo. Hermanos, cuán importante es entre nosotros buscar amistades en Cristo. Pablo era un hombre que buscaba tener amistad con los creyentes, procuraba esa amistad, y la búsqueda de la amistad de Cristo nos es enseñada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña a tener estos amigos. Pablo tenía amigos para todo. Por ejemplo, cuando leemos en Filemón, Pablo tenía, en el versículo 2, Pablo tenía amigos en la milicia, ¿no?, en el ministerio, pues. Pablo tenía amigos de prisiones. En el versículo 2 tenemos que Pablo llama a algunos hermanos o a algún hermano amigo en la milicia. Y en el versículo 23, mi amigo de prisiones. Vemos que Pablo está siempre buscando una amistad en Cristo. Cuán valioso es, hermanos, a los ojos del Señor, que sus hijos busquemos estas amistades.
A veces tenemos amistades en el mundo y esto no significa que solamente debemos tener amistades en el mundo, pero tampoco que solamente tengamos amistades entre los creyentes. Sin embargo, nuestras amistades deben ser virtuosas solo por medio de Cristo. Si nuestras amistades no son así, nosotros debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener precaución, porque no hay amistad verdadera que pueda el creyente brindar si no es por medio de Cristo y en Cristo. Debemos buscar, por otro lado, amistades en Cristo, amistades verdaderas, amistades en la fe. Muchas personas venían a Jesucristo para tener de Él una amistad. Jesucristo claramente no recibió a nadie en amistad simplemente por un deseo o una admiración, un compañerismo o un beneficio que obtendrían de Él. Cristo aceptaba y buscaba la amistad y aceptaba la amistad solamente en términos de la verdad, en términos de un amor verdadero y sacrificial. Nadie tiene mayor amor que este, dice Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos. Debemos buscar amistad, debemos buscar la amistad en Cristo entre los hermanos. La encontraremos. Si nos esmeramos en hacerlo en Cristo, la encontraremos, porque notamos una común amistad en Cristo. Notamos una común amistad en Cristo por medio de la fe. Por otro lado, debemos procurar mantener esa amistad. Si usted ya tiene una amistad así, procure mantener esa amistad. Esa amistad solamente puede mantenerse por medio de la fe en Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma en la que podamos mantener una amistad verdadera entre los creyentes si no es por medio de Cristo. No hay una amistad, no hay un lazo de unión, no hay un deleite en Cristo, a menos que nuestra amistad sea en Cristo, sea a través de la fe en Cristo. También este saludo del apóstol Pablo nos ha recordado y nos recuerda el ocuparnos de la amistad a la distancia. Tenemos hermanos en la fe a la distancia y también tenemos que buscarles y procurarles, prodigarles nuestro amor, nuestra consideración aún a la distancia. Saluda a los que nos aman en la fe. Pablo no veía sus rostros, no sabía la noticia de cerca acerca de sus hermanos, de sus amigos en la fe, pero pide, sean saludados, ¿verdad? Se ocupa en cada una de sus cartas de enviar salutaciones. Estas salutaciones no son un mero formalismo de escribir una carta. Tiene un remitente, tiene una persona, tiene todas sus partes de la carta, ¿no? No me viene a la mente todas esas partes de una carta, pero al final las salutaciones finales, ¿no? Usted entenderá. Y probablemente nosotros pensamos, bueno, pues es como parte de un escrito, del formalismo, una carta. No era así. Los saludos diferentes del apóstol Pablo eran mensajes dirigidos, eran como flechas tiradas a una diana, daban en el centro, tenían un propósito, tenían siempre un mensaje diferente, una salutación a la otra. Hay algunas salutaciones que tienen un parecido o un mensaje muy particular del apóstol Pablo, pero eso no significa que sean iguales o que sean simplemente comunes salutaciones. En este caso, esta salutación es muy peculiar. Saluda a los que nos aman en la fe. Nos permite saber cómo Pablo se ocupaba de los hermanos de forma personal, pensando en ellos, ocupándose de ellos aún a la distancia. Y finalmente, con respecto a esta amistad en Cristo, este saludo, como los saludos al final de la vida del apóstol Pablo, nos permiten saber que la amistad en Cristo, hermanos, implica también acompañar esa amistad en nuestro peregrinar, en nuestro andar. Implica acompañar, es decir,
ir presentes de la mano, ¿no? Hasta donde, y si nos es posible, hasta el final del peregrinar. Pablo pide a Timoteo venir pronto a verle. Demas le ha abandonado. Recordamos esto en la segunda carta del apóstol Pablo, en los últimos versículos. Le insta a venir pronto a verla, incluso antes del invierno, procurando que pueda pasar, ¿verdad?, aquella aduana natural que ponía el invierno, donde si llegaban estos meses del invierno ya era imposible la navegación. Pero vemos que Pablo insta a Timoteo a venir pronto a verle. Le pide el capote, ¿verdad? Seguramente nos recuerda estas situaciones difíciles en las que Pablo vivía, en el frío de estas localidades y de estas condiciones en las que Pablo estaba preso. Le pide venir pronto a verle para la obra en el ministerio, para la ayuda en el ministerio. Incluso le dice, trae a Marcos porque me es útil en el ministerio. Pero vemos también procurar a Pablo la amistad y enseñar esto también a los hermanos que le acompañaban, procurar la amistad. Pablo llama a Timoteo a acompañarle en esa amistad en Cristo al final de su peregrinar. Hermanos, nosotros debemos de procurar atender esto. No solamente buscar la amistad, procurar mantener la amistad en Cristo, ocuparnos de la amistad a la distancia, sino trabajar e inclusive acompañar la amistad en Cristo, si nos fuera posible, hasta el final del peregrinar de nuestros amados hermanos. Que Dios nos ayude a buscar una amistad así. Que Dios nos ayude a mantener una amistad como la que Él nos ha dado, como la que Cristo nos ha dado. Que Dios nos ayude a valorar nuestras amistades en Cristo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por nuestros amigos en la fe. Te damos gracias, Señor, porque eres muy bueno y misericordioso. Nos muestras amor a través de ellos. Nos das bendiciones, nos provees muchas veces de las necesidades que a nuestras almas, que a nuestros corazones nos hacen falta, Señor. Te pedimos nos permitas ser buenos amigos. Te pedimos nos permitas buscar amigos en Cristo, tenerlos, mantenerlos, cuidarlos, procurarlos, acompañarlos, si nos fuera posible hasta el final de su peregrinar. Ayúdanos, Señor, a tener esta mentalidad que hubo en Cristo, que hubo en tus siervos, que hubo en Pablo. Ayúdanos, Señor, a mantener una amistad en Cristo sana, que te glorifique, Dios. Gracias te damos nuevamente, Señor, por los amigos que nos has dado. No los hemos escogido nosotros, nos los has entregado. Y podemos decir confiadamente en ti que tú nos has entregado también a estos amigos. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a procurarlos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.